¿Cuál es la única herramienta que han utilizado durante años? La persecución, el terror, el terrorismo de Estado, en definitiva. Porque es infundir terror en los voceros del pueblo, como lo dice nuestra Constitución, y secuestran nada más y nada menos que al primer vicepresidente del Parlamento Nacional. Única institución legítima reconocida así por el mundo en Venezuela. Única institución que representa los intereses del venezolano. Como tiene que hacerse ver fuerte un control que ya perdieron, que ya no tienen, arremeten. Ahora, como decimos en Venezuela, la procesión va por dentro. Ahí están los platos rotos, que no hay quien recoja y mucho menos quien pegue. Mientras el pueblo de Venezuela hoy continúan a esta hora, mientras hablamos aquí, 7 estados sin luz. Ellos pretenden que se normalice esa crisis o esa emergencia. No lo vamos a permitir. A la Asamblea Nacional le da un golpe de Estado continuado. Y aquí voy a hacer un paréntesis y debo leerlo, porque ya son tantos las agresiones al pueblo de Venezuela, al Parlamento Nacional en este caso. Diputados de Amazonas cuya proclamación fue anulada, ¿recuerdan? Nirma de Guarulla, Julio Garza, Rommel Busamano. Diputados que han estado privados de libertad y se encuentran con medidas cautelares. Renzo Prieto, Gilberto Sojo, Rosmi Mantilla. Privados de libertad, Gilbert Caro, Juan Requesén y ahora secuestrado nada más y nada menos que el primer vicepresidente del Parlamento Nacional, Edgar Zambrano. Diputados que se allanan ilegalmente, por supuesto, la inmunidad porque no tienen cualidad, y hay que recordarlo. Como no tienen votos, como no tienen participación, como no quieren enfrentar al pueblo porque no pueden, están en su peor momento histórico, no solamente cualitativamente, como lo sentimos en las calles y lo vemos, sino cuantitativamente, según los estudios de opinión, en el peor momento histórico del régimen. Entonces, allanan la inmunidad irregularmente porque no tienen condiciones, como lo debatimos el martes en el Parlamento Nacional, a Henry Ramos Alup, quien fuera presidente del Parlamento Nacional, Luis Florido, quien fuera presidente de la Comisión de Política Exterior, Mariela Magallanes, Simón Calzadilla, Américo de Gracia, Richard Blanco, secuestrado Edgar Zambrano, Juan Andrés Mejía, Sergio Vergara, Freddy Superlano, también están hoy asilados. Como ustedes saben, quien fuera primer vicepresidente del Parlamento, Freddy Guevara. Diputados que fueron allanados, Germán Ferrer, también Julio Borges. Solicitud de allanamientos o agresiones judiciales, José Manuel Olivares, Gaby Arellano, Ismael García, Adriana Elía, Tomás Guanipa. Y la lista no para ahí. La lista continúa a los que le han quitado pasaporte, los que lo han visitado a su casa recientemente, el SEBIN, a marcarles las casas, o el ELN, como hicieron en el estado Táchira. Tampoco se para ahí, como ustedes lo saben también. Actos violentos en contra del Parlamento Nacional. Tomas forzosas, disparos, secuestros. Entonces esto es muy importante, este recuento, porque no solamente es el FAES en los sectores populares, la Guardia Nacional disparando en hospitales o clínicas como lo hicieron en Vargas hace unos días. Es la persecución que tienen a los que protestan libremente, a los gremios, a los sindicatos, a los trabajadores, a los voceros del pueblo. Esto es importante que lo sepa la comunidad internacional. Este ha sido parte del desmontaje del Estado de Derecho en Venezuela. Si podemos hablar de un golpe de Estado hoy en Venezuela, aquí está, el desmontaje absoluto del Estado de Derecho, del Parlamento Nacional, única institución legítima y reconocida en todo el mundo, porque incluso países como Italia, Grecia, reconocen plenamente el Parlamento y que no hubo elección en el 2018. Y por eso esta crisis, porque no le pueden dar la cara al pueblo, a la gente, como lo hicimos el día de ayer, no solamente en los sectores populares, sino en todas las calles y rincones de Venezuela. Porque solamente es el Parlamento que tiene el reconocimiento internacional. Porque mientras inventan constituyentes, que valga el paréntesis, ¿ustedes recuerdan cuándo fue la última vez que se sesionó esa reunión del PSV a discutir un problema de la gente? No, porque no hay registro cercano. Las últimas 2 veces que han sesionado es para llenar inmunidades parlamentarias, para ofrecer paredón a los diputados, o en mi caso.
Y eso es importante que no solamente lo sepa la prensa internacional, sino el pueblo de Venezuela. Ya no les importa ningún tipo de solución al ciudadano. No les importa la emergencia humanitaria compleja que ellos crearon. No les importa solucionar el problema de transporte, de educación, por lo cual hoy protesta en toda Venezuela los diferentes sectores. No les interesa. Les interesa secuestrar el poder, les interesa perseguir diputados para hacer un control que ya no tienen, para tratar de hacerse ver fuertes cuando no tienen el respaldo del pueblo de Venezuela, pero no lo van a lograr. No es la primera vez que lo hacen. Están persiguiendo hace mucho tiempo, más de 1000 presos políticos. Ya hacía la lista nada más de los diputados. A eso agréguenle los estudiantes, a eso agréguenle los líderes sindicales. ¿Y qué ha pasado recientemente con eso? ¿Es minoría la alternativa? Por el contrario, somos inmensa mayoría. Tenemos menos reconocimiento internacional. ¿O el régimen? Por el contrario, tienen mucho menos reconocimiento internacional el régimen y están cada vez más aislados. Incluso los que ellos llaman sus socios, que lo hacen ver porque tampoco tienen el respaldo, hablaron recientemente que hay que buscar una solución a la crisis venezolana. El caso del canciller de China. Reconociendo no solamente la crisis, sino que tener una solución al conflicto. Cada arremetida del régimen hace más fuerte al pueblo de Venezuela. En el corto plazo, tratan de generar en usted que nos está viendo miedo, temor para no salir a las calles, pero no lo van a lograr. Y no lo van a lograr porque ayer estuvimos en las calles de Venezuela, porque hoy estamos aquí dando la cara a todo el pueblo de Venezuela y lo vamos a seguir haciendo en todo momento. Tratan de construir un estado paralelo, pero no para tratar de solucionar los problemas de nuevo, sino para tratar de robar o perseguir la constituyente, las diferentes instancias, o gobiernos únicos, o como le llamaban ellos, autoridades únicas. ¿Han logrado solucionar un problema del venezolano? Ninguno. Lo utilizan para perseguir, vaciar de competencias, lo hacen inicialmente económicamente, como hicieron también con el Parlamento, que no le pagaron nunca, o no se permitió administrar legítimamente como se debe el presupuesto del Parlamento y no se le paga ni siquiera a los diputados. A pesar de eso, no nos detuvimos, creció el Parlamento, creció la participación en la calle, creció la mayoría del pueblo organizada, a pesar de la migración, a pesar de que creían que el flujo migratorio también iba a favorecer el control que querían tener sobre el pueblo de Venezuela. No ha sido así. La única institución legítima del pueblo hoy electa es la Asamblea Nacional. Para la comunidad internacional, no es que hay dos parlamentos, uno bueno y uno malo, no. Hay uno que está contemplado en nuestra Constitución y es la Asamblea Nacional, del cual soy su presidente y por eso presidente encargado de Venezuela al no haber habido elecciones en el 2018. Es el régimen que se negó a elecciones realmente libres y se negó porque le tiene miedo a la gente. Otra pregunta de estas sencillas. ¿Desde cuándo Maduro no va a un sector popular? ¿Desde cuándo no va a un Estado? Es más, vamos a ir más allá. Algo organizado, con la gente, a responderle preguntas e inquietudes al ciudadano. Bueno, es que se pierde la cuenta. Porque creo que no solamente este año, creo que hace años no puedo hacerlo. A diferencia de todos los que estamos sentados aquí. A diferencia de lo que hacemos todos los días, los que estamos aquí sentados, lo que hacen los gremios y sindicatos, los estudiantes, las universidades. Entonces aquí no es que hay un país polarizado, aquí no hay un país, hay un país decidido, determinado a conquistar su libertad y su democracia, que sabe que se enfrenta a una dictadura, que persigue, reprime, asesina, que no tiene más opción que hacerlo. Los usurpadores saben que la confianza, no en Venezuela, por cierto, porque esa ya no la van a tener ellos nunca, en la economía venezolana, en el cambio, eso para ellos es irreparable. Estoy dando la confianza entre ellos. Estoy dando la confianza
a lo interno del régimen. ¿Saben que está rota? ¿Saben que hoy todo se filtra, además? ¿Saben que el aparato de inteligencia que montaron ya ni pueden confiar en él? Y por eso utilizan a los cubanos. Y por eso utilizan militares de otros países, porque ni siquiera confían en sus fuerzas armadas. Al contrario de lo que estamos aquí. Estamos hablando de la reconstrucción del país. Que es una de las garantías de las cuales estamos hablando. Para reconstruir un país que hoy agoniza, que hoy colapsó. Que hoy colapsó de punta a punta. Que se perdió la normalidad en una Venezuela próspera. En una Venezuela de inmigrantes. En una Venezuela amplia. Que estamos hablando del futuro, del progreso. Y por eso tenemos la tranquilidad de sentarnos aquí y darle la cara, no solamente en este momento, sino en todos los sectores y rincones de Venezuela. Creo que es evidente ya, incluso para el mundo, para la comunidad internacional, que ya Venezuela no aguanta más diagnóstico. Que no solamente son las imágenes que ustedes han transmitido al mundo, las dramáticas portadas en periódicos internacionales que reflejan el rostro de cientos de miles de venezolanos muriendo de hambre o por falta de medicamentos. Ya el mundo sabe quiénes son los responsables de la crisis, los venezolanos también lo saben. Se refleja en los estudios de opinión, pero también en las calles de Venezuela. Hoy, los que estamos aquí en el Parlamento Nacional no tengan duda de que sabemos el sacrificio que están haciendo los venezolanos el día de hoy. De que todos atravesamos la pérdida de un familiar que se fue a otro país, que no tenemos agua o electricidad. Pero que todos estamos luchando por salir de esto. Con todas las herramientas, con todo lo que tenemos a disposición, no solamente localmente, sino internacionalmente. Internacionalmente, además, hemos solicitado al embajador Tarre ante la OEA que convoque de inmediato una sesión de la OEA para discutir el nuevo golpe al Parlamento, que insiste con el desmontaje de un Estado de Derecho ya maltrecho en Venezuela. El embajador ha procedido entonces a convocar esta sesión de la OEA, porque somos nosotros los que representamos a Venezuela en ese espacio. Y no pueden ocultar ya lo que sucede en nuestro país. No pueden ocultar el descontento en las Fuerzas Armadas, no pueden ocultar el descontento en el país, no pueden ocultar el descontento. Pero ya no solamente es el descontento, insisto. Lo que les preocupa a una dictadura es la esperanza. Lo que les preocupa, porque tenemos años denunciando, tenemos años advirtiendo de la crisis. Lo que le preocupa hoy, y le preocupa con mucho al régimen, es la esperanza que nació en el pueblo de Venezuela, que sigue en las calles protestando, exigiendo, y que no se va a detener hasta lograr el cambio. Eso le preocupa hoy a la dictadura. Y por eso secuestran a Edgar Zambrano. Y por eso secuestran a Juan Requesens, a Roberto Marrero, a Gilbert Caro. Por eso tratan de, nuevamente, hostigar a través de un ente como la Constituyente, como el Legítimo Tribunal. Ahora, nosotros yo estuve al frente, y lo estoy, de la Operación Libertad, del cese de la usurpación, del gobierno de transición, de las elecciones libres. Y lo vamos a hacer en todo momento. ¿Por qué secuestrar entonces a Edgar Zambrano? Cuando son todos los venezolanos los que quieren cambio en este momento. ¿Cuál es el miedo de Nicolás Maduro? Bueno, es evidente. No cuenta con nadie, no gobierna, no confía en su entorno, no tiene respaldo internacional, no tiene dinero porque se lo robaron. ¿Sobre qué quiere gobernar el régimen, que ya no gobierna? Sobre las cenizas.
sobre el colapso de un país que agoniza. ¿Qué esconden las Fuerzas Armadas? ¿Un dictador? ¿O se esconden detrás de él? Creo que es evidente, ya para todos, el Grupo de Contacto, el Grupo de Lima, Estados Unidos, la OEA, la Unión Europea, incluso los aliados del régimen, que el país colapsó, que estamos buscando alternativas a la solución de la crisis, que sabemos que los venezolanos, que estamos en procura de la libertad, de la democracia, de acompañar a nuestra gente, lo vamos a seguir haciendo. Nos quieren sacar de las calles, porque es la herramienta que tenemos como ciudadanos para poder exigir, entendiendo que nos enfrentamos a una dictadura, entendiendo que nos enfrentamos a un régimen que arma paramilitares, entendiendo el difícil presente que tenemos los venezolanos. Pero eso no nos va a detener. Si nos querían sacar de las calles, sépanlo, vamos a estar ahí. Y el sábado vamos a volver a las calles a las 10 de la mañana en concentraciones en todos los estados de Venezuela. No solamente por defender el Parlamento, sino para defender al venezolano, que está representado en este Parlamento. Para llevar de nuevo las denuncias a la calle, el acompañamiento a la atención de emergencia humanitaria, el acompañamiento a los trabajadores, el acompañamiento a los que hoy están en las calles, a los que hoy no se rinden ni nos vamos a rendir. Hoy los que quieren cambio en Venezuela son mayoría, lo han expresado, se han movilizado, han arriesgado incluso sus vidas en todo momento. Vamos a honrar ese compromiso, concentrándonos el sábado 10 de la mañana en todo el país. No nos van a sacar de las calles. Es la herramienta que tenemos como ciudadanos. También tenemos el respaldo internacional. También avanzamos con la incorporación en el TIAR. También avanzamos con la discusión con todos los países, con la presión diplomática, con la presión para que no se sigan robando el dinero del pueblo de Venezuela y proteger los activos de Venezuela. No se van a burlar del pueblo de Venezuela, mucho menos cuando, y es evidente, está en el momento de mayor debilidad pública, por debajo ya del 12 o el 11%, pero también evidente cuando hay una fractura en las Fuerzas Armadas, cuando la mayoría del pueblo se moviliza, cuando estamos en las calles de Venezuela, cuando la comunidad internacional nos respalda. Y lo hemos dicho, ¿va a ser difícil? Sí, nos enfrentamos a una dictadura en Venezuela, que mientras hablamos aquí, ya bloquearon el acceso a Internet a través del proveedor de servicios CanTV. Que mientras hay numerosos medios de comunicación internacional, no va a salir la mayor parte de esta rueda de prensa en los medios locales, porque los cierran, los persiguen, autocensuran o votan a los periodistas que hablan con la verdad. A pesar de eso, nos hemos mantenido en las calles. A pesar de eso, tenemos opciones claras para respaldar a nuestra gente. Que sépanlo, que estamos muy cerca del cambio. De que vamos a seguir organizando como lo hicimos ayer en Cerro Los Cachos, o en Petare, o en Maracaibo, o en Cabimos, en Lagunillas, o en Punto Fijo, o en La Victoria, o en El Tigre, o en Anaco. Solamente por mencionar algunos lugares que hemos visitado recientemente. Y de nuevo, hagan el contraste. Que haga el contraste las Fuerzas Armadas del respaldo que tuvo popular el 30 de abril, el 1 de mayo, versus la persecución que tienen ahora a lo interno. Por ponerse al lado de la Constitución, por hablar de elecciones libres. Cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. ¿A qué le tienen miedo? El régimen. A que no tienen gente. Creo que ya es bastante evidente. No nos vamos a detener, vamos a seguir en las calles de Venezuela. Esto es un proceso que inició, que termina con la libertad de Venezuela, que no hay vuelta atrás, solo la vuelta a casa de los muchos que se han ido, como lo hemos dicho, en todas las oportunidades. Que el secuestro a Edgar Zambrano le cuesta al régimen, porque no tiene respuesta, porque quiere hacerse ver con control,
porque quiere hacerse ver que puede intimidar a los venezolanos. Y no lo va a lograr. Tanto no lo logró, que debo insistir, ahorita, en este momento, hay protestas de los diferentes sectores en toda Venezuela, de nuestros empleados públicos. Tanto no lo logró, que se suman cada vez más de cara a la huelga cívica nacional los sectores públicos. Tanto no lo logró, que vamos a las calles y nos acompaña la gente. Parecía difícil decirlo hoy, pero con claridad le digo al pueblo de Venezuela: la democracia ya ganó. El futuro es de la mayoría de los venezolanos que quieren cambio. Lo que nos corresponde ahora en este presente, en estos días duros, que quieren sembrar de oscuridad un régimen que no le importa al venezolano, es mantenernos unidos como lo estamos, y en las calles, como vamos a estar siempre hasta lograr el objetivo de los venezolanos. Que el que le pone costo a una transición a la democracia es el régimen de Maduro. ¿De cuánto tiempo nos va a tomar ganar o lograr nuestro objetivo? Va a depender de seguir insistiendo. Pero vamos a seguir en ofensiva, en las calles, con la gente, apoyando, respaldando, con los trabajadores de la administración pública, que vamos a seguir insistiendo y no nos vamos a detener hasta lograr, insisto, no solamente la libertad de nuestros presos, el respeto a nuestra Constitución, sino en definitiva que recuperemos la normalidad a los venezolanos, nuestros sueños cumplidos en nuestro país, la oportunidad de avanzar, que las avanzadas represivas solo le ha rebotado a un régimen que hoy está aislado, que hoy son absoluta minoría. Así que cuenta el pueblo de Venezuela y todos los venezolanos, no solamente vamos a acompañar, que vamos a estar, que vamos a seguir, sino que estamos muy cerca de lograr el cese de la usurpación. De esas elecciones libres que se negó el régimen. Y de nuevo, gloria a ese bravo pueblo que se mantiene en las calles, que el yugo lanzó. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó. Gloria al bravo pueblo que está por lanzar nuevamente a la última dictadura que va a ocupar Venezuela. Así que a nuestros hermanos diputados, al partido del diputado y primer vicepresidente Edgar Zambrano, no solamente visibilizar la atrocidad que comete un régimen sin respuestas al pueblo de Venezuela, sino también visibilizar que con eso no nos vamos a detener, que vamos a avanzar, que incluso pretenderán tratar de arrebatar el palacio, pero que no tendrá que ver con el ejercicio, el acompañamiento y la fuerza que le hemos imprimido y le ha impreso el pueblo de Venezuela en este momento determinante de nuestra historia. Si Maduro estuviera gobernando, estaría resolviendo el problema eléctrico. Si estarían en gobierno, estarían haciendo actos de gobierno y no de resistencia, como ellos mismos dicen. Si estarían en gobierno, estarían entregando y facilitando inversión y ampliando la base de trabajo venezolana. Nada de eso está pasando con el régimen y no va a pasar. Por eso están derrotados. Por eso no hay confianza del pueblo de Venezuela y ya tampoco entre ellos. Y por eso es que decimos que la democracia en Venezuela ganó y que en los próximos días vamos a mantenernos en las calles para lograr la victoria real, definitiva del pueblo de Venezuela. Que no nos van a dividir, que no nos van a sacar de nuestro camino, que no nos van a sacar de lo que hemos hecho por el pueblo de Venezuela y de que vamos a seguir en las calles exigiendo, protestando, acompañando, proponiendo y en definitiva materializando una ruta que este año ha aglutinado a todo el pueblo de Venezuela, que también reconoce la comunidad internacional, que tiene 3 elementos muy claros y que nos deben llevar definitivamente a la democracia en Venezuela. Muchas gracias.